Bueno, ¿cómo estamos en Colombia? ¿Qué importamos en Colombia? Pues importamos muchas cosas. Dentro del rubro 44, en Colombia, pues importamos casi todos los ítems del rubro, al igual que Estados Unidos, ¿cierto? Y los precios, digamos, de compra por parte de Colombia por tonelada son menores que a nivel internacional. Son menores. Pero, ¿qué quiere decir esto? Aquí tenemos un caso de 3.731 toneladas para hojas de chapado, contrachapado, incluso unidas y demás maderas. ¿Alguien sabe específicamente a qué se refiere esto en el mercado de Bogotá? Chapillas, ¿cierto? Tenemos 6 millones de dólares importadas anualmente. ¿Qué empresa es la líder en importación de chapillas hoy en Colombia? Dimitri Yepes y Pisano también, ¿cierto? Pero digamos en Bogotá el jugador importante se llama Dimitri Yepes y trae la materia prima desde España y esta a su vez la trae desde África. Entonces es un comercio interesante, creciente. No sé si alguien ha sido testigo de la evolución de esta empresa Dimitri Yepes, ¿cierto? Una empresa de origen ecuatoriano, y los resultados pues se ven con todos los puntos de venta que tenemos instalados en la ciudad. No los vi este año en la Feria del Mueble y la Madera, pero bueno, deben estar ocupados en lo importante, ¿no? Que es en la venta de productos como tal. Muy bien, otros productos que están en este momento como las demás manufacturas de madera, marquetería y taracea. Importamos esos productos a un precio pues mucho más bajo que el del mercado internacional. Y otros que vale la pena mencionar pues son artículos de mesa o cocina, ¿cierto? En este momento está muy de moda traer madera maciza desde Brasil, por ejemplo con la madera IP, que viene de los bosques naturales, o fuentes sostenibles, certificadas FSC y demás, y con muy buena acogida en el territorio, ¿cierto? Que no iba a tanquear a una bomba Texaco y comprar cubiertos, o a las bombas de Carrefour, incluso ya le quieren meter a uno los productos de cualquier manera, ¿no? Marcos de madera, digamos, los importamos también a este precio. Y miren este rubro aquí, por favor. Carbón vegetal. Importamos a razón de $8.600 la tonelada. Parece algo raro, ¿cierto? Investigando un poquito más, esta exportación la hizo Estados Unidos. La hizo Estados Unidos en conjunto con China. Pero las toneladas son muy bajas para ese año. Debe ser algún tipo de carbón muy específico, ¿cierto? Y tenemos también barriles, a pesar de que fue una sola tonelada, pero importamos barriles a razón de $5.000 la tonelada. O sea que es una cifra nada despreciable para este producto. Bien. Bueno, dejemos ahí el tema de la comercialización. Pasemos ahora al tema de la transformación. ¿Cómo es la transformación de madera, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica? Para eso tenemos esta grafiquita. Entonces, esta gráfica nos muestra la integración y atomización de acuerdo a la fuente de la oferta de madera. ¿Cómo así la fuente de la oferta de madera? Sí, si son bosques naturales o si son plantaciones. ¿Qué pasa? Vamos a explicar un poco esto. Entonces, tenemos dos tipos de bosque, un bosque natural y un bosque plantado. Los he dibujado en un triángulo. ¿Por qué? Porque los bosques plantados nos ofrecen gran parte de la madera que hoy legalmente se consume en Colombia. Nada más hay una empresa, ¿cierto?, que ya consume casi el 25% de la madera que oficialmente se consume en este país, ¿cierto?, que es Cartón Colombia, consumiendo 1 millón de metros cúbicos de madera al año. O sea, es un jugador importante. El bosque natural, aparentemente, desde el punto de vista legal, que es todas las hectáreas que tenemos, de acuerdo a las cifras de legalidad, nos ofrece 1 millón a 1,5 millones de metros cúbicos al año. Pero esa cifra, pues, obviamente es mucho mayor. Ese es el contexto en Latinoamérica. ¿Cómo está organizada la industria? Pues la industria está organizada con muchas empresas pequeñas en el escenario colombiano y latinoamericano. Hay otras muchas pequeñas que hacen esto, hay otras muchas pequeñas que hacen esto, hay otras de contrachapados que son menos empresas, hay otras de aglomerados, hay otras de pulpa, papel y cartón. Estas empresas, digamos, se atomizan en la medida en que se asciende o se sigue esta flecha. Hay mucha atomización acá, concentración acá. Y digamos que el tema de bosque natural tiene que ver con la integración vertical. En la medida en que las empresas tienen bosques plantados, tienden a integrarse verticalmente. ¿Qué es esto? Tienen la materia prima, tienen la industria, tienen la comercialización. O sea, tratan de dominar absolutamente toda la cadena de suministro. Verticalmente hablando. No de insumos, aunque eso ya se está poniendo de moda en Colombia también. En el contexto latinoamericano, miremos esta línea punteada aquí. Las empresas que están de aquí hacia arriba basan su sustento, digamos, sobre todo en bosques naturales. Y las empresas que están de aquí hacia abajo basan su sustento en bosques plantados. Pero en países como Brasil, norte de Brasil, le hace
algunas empresas al sur de Chile y algunos casos aislados en los demás países, incluso Colombia, digamos, hay una dependencia para estos sectores de bosque plantado. Pero también hay una dependencia para estos sectores, como ya lo dije, del bosque natural. O sea, hay una función compartida de las industrias o un abastecimiento compartido del bosque natural y plantado en el escenario latinoamericano y en el escenario colombiano también. Esto ya nos dice mucho. ¿Por qué? ¿Será lo mismo recibir maderas de bosque natural que maderas de bosque plantado para un mismo proceso de transformación? La cantidad de área que tenemos que intervenir para un bosque plantado y un bosque natural, ¿será la misma? ¿La inversión que yo tengo que hacer será la misma? No, cambia. Y eso cambia el escenario competitivo de las empresas. No solo en Colombia ni en la región, sino a nivel mundial también. ¿Dónde será más efectivo? Pues aparentemente donde las empresas se integran verticalmente y dependen del bosque plantado. Aparentemente, ¿cierto? Pero el negocio de la madera de bosque natural se mueve mucho. Tenemos en la cabeza que los países industrializados sacan la madera del bosque plantado. Eso no es cierto. Canadá, por ejemplo, basa su estrategia de suministro a partir de bosques naturales. Estados Unidos también. En el 2008, cuando estábamos viajando a Brasil, frecuentemente nos encontrábamos a los ingenieros forestales de Estados Unidos en Brasil aprendiendo de plantaciones hasta ahora. ¿Por qué? Porque ya había restricciones sobre el aprovechamiento del bosque natural. Lo mismo pasa en Europa. De los 4.000 millones de hectáreas de bosque que hoy hay en el mundo, tan solo 200 millones son bosque plantado. Tan solo 200, estamos hablando del 5% de la cobertura boscosa a nivel mundial. Y parte de eso, no todo, abastece el sector industrial. O sea que todavía sigue siendo muy importante el bosque natural, por eso no se debe estigmatizar el aprovechamiento del bosque, siempre y cuando se haga bien. Listo. Las formas en que una empresa maderera puede aumentar su nivel de materia prima. Casi siempre estamos viendo esto. Entonces, hay como 4 caminos. Esto no es nuevo, ¿cierto? El primero es más tierras para nuevas reforestaciones. Surgen preguntas como: ¿tierra dónde? ¿Dinero para comprar tierra y reforestar? ¿Semilla dónde para comprar? Y digamos que las posibilidades que se tienen en términos de disponibilidad de terreno se pueden decir que son infinitas, pero es una alternativa de largo plazo, ¿cierto? Otra estrategia puede ser nuevas fuentes de materia prima, ya sea bosques naturales o plantados, ya establecidos. Comprando bosques, ¿cierto? O generando inventario de esas materias primas. Digamos que las posibilidades son casi que infinitas aquí, están limitadas por algunos temas, pero son estrategias de largo y mediano plazo. Otra opción es hacer más productivo el bosque como tal, si ya lo tenemos, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con mejores tierras, mejor semilla, mejor labor de siembra, mejores formas de árboles en pie, mejores tratamientos silviculturales, mejores prácticas de cosecha y manipulación y mejores prácticas de almacenamiento de la materia prima. Eso nos puede generar un plus en términos de materia prima como tal, ¿verdad? Nos adiciona, nos genera más oferta. Pero hay otro caminito que lo coloqué aquí en negrilla, y es con la gestión de la materia prima. O sea, es algo que se puede hacer en el corto y mediano plazo y no nos cuesta mucho. De todas las 4 alternativas es la más barata. Aumentar la oferta de materia prima desde las fuentes que ya tenemos, haciendo una adecuada gestión en los procesos de transformación y comercialización. Bien. En concordancia con eso, digamos, las realidades de las plantaciones forestales en Colombia pues son estas y otras que voy a mencionar. Pues no existen grandes masas forestales, ¿cierto?, en el país que aseguren continuidad de procesos industriales. Repito, 1.000 hectáreas parece un proyecto grande. En reforestación es una labor increíblemente grande para nosotros. Pero eso a nivel industrial no asegura sostenibilidad en transformación. Y 1.000 hectáreas son 1.000 hectáreas. Y la inversión de 1.000 hectáreas son muchos miles de millones de pesos. Pero eso sigue siendo un proyecto pequeño a la hora de hacer transformación. En muchos sitios hay difícil accesibilidad, yo diría casi que en todas las zonas forestales, ¿cierto? Gran porcentaje de las plantaciones no están articuladas con la industria, grave error. Entonces, ¿qué sucede cuando eso pasa? Entran en transacciones a pérdida, es decir, venden por debajo de los costos de producción. Existen presiones para liberar la tierra plantada, ¿cierto?, por desarrollos urbanísticos agropecuarios. La situación de la vía es muy compleja, sobre todo si se tiene en cuenta que los costos asociados al transporte y a la operación logística son del 34% del producto final. Siempre que uno hace una reforestación o monta un negocio, ¿a quién le está montando el negocio en paralelo?
al sector del transporte, ¿cierto? Inmediatamente los está beneficiando. La calidad de la madera en pie no se adapta a los requisitos exigidos. ¿Por qué? Porque las reforestaciones que hacemos son muy del corazón, ¿cierto? Inicialmente. No tienen una visibilidad de mercado. Eso es gravísimo también, porque entonces no sabemos cuáles son los tratamientos silviculturales que debemos implementar. Sí, tenemos un estudio de mercado, a grosso modo, pero nada en específico. Uno debería hacer una reforestación y ya estar pensando en Letonia, ¿cierto? O ya estar pensando en los barriles de vino de Chile, o ya estar pensando en los barriles de vino de Francia, con nombre propio de la empresa y con una capacidad de mercado aproximada. Y en base a esa situación, pues programar todas las actividades silviculturales. Siguiente. Otras problemáticas: no existe discriminación o clasificación de la madera en pie. Los planes de reforestación que hacemos, ¿cierto? Decimos, listo, 20 años, 100 metros cúbicos, el metro cúbico vale tanto y ya, ¿cierto? Y así sucesivamente. La materia prima toda es igual y toda se vende al mismo precio. Vaya problema. No existen plantaciones creadas para un uso específico, lo que acababa de mencionar. Los costos de establecimiento son altos y son variables. El hecho que sean variables los costos de establecimiento en su mayoría implica que no hay economías de escala. Si yo aumento el área, pues de pronto sí, el administrador lo divido con las hectáreas adicionales, pero son sobre todo costos variables. Entonces no hay economías de escala en ese caso. Los puntos de equilibrio para los negocios actuales en el país, por encima de 50 hectáreas, hay baja disponibilidad de tierras para macroproyectos. Cuando digo macroproyectos es 30.000 hectáreas, 50.000 hectáreas en un mismo núcleo. Y los costos de la tierra, pues todos sabemos cómo se han elevado desde el 2001, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, se puede empezar con el uso eficiente de la materia prima, ¿cierto? Es como lo más viable, es la solución ya inmediata que debemos empezar. Para eso, ¿qué necesitamos? Gente, políticas al interior de las compañías y sobre todo know-how, ¿cierto? O sea, el saber cómo hacer las cosas. Bien, antes de eso, quiero que nos detengamos para ver cuáles son esos elementos que tipifican una madera como de alta calidad. Y para eso pues vamos a hacer referencia, digamos, a esas características de antaño que se añoran de una madera. Hace 40 años en Colombia, digamos, las maderas que se comercializaban, ¿cuáles eran? 40 años, estoy hablando de 1972. Cominos, canelos, guayacanes, cedros, ¿cierto? Pero son muy poquitas. No creo que completemos más de 5 grupos de especies. Muy pocas. ¿Qué tenían en común esas especies? Su durabilidad natural era alta. Sí, se conoce con el término de finas. ¿Qué más? Su resistencia mecánica, altísima, ¿cierto? No decepcionaba. Las densidades, medianas a altas. Los veteados, no hablemos de eso, hermosísimas, ¿cierto? Todas. ¿Qué más? La estabilidad dimensional. Hace 40 años existían procesos de secado implementados en las empresas, pero habían muebles hechos con esas maderas que están mencionando. Entonces, y son muebles que aún hoy predominan. Entonces eran maderas tremendamente estables dimensionalmente, ¿cierto? A pesar de que se secaran, conservaban la estabilidad del mueble. Fácil labrado, ¿cierto? Buena disponibilidad en el mercado, los bosques prístinos, ¿cierto? O sea, no intervenidos. Grandes dimensiones, ¿cierto? Común ver el abarco de 8, 10, 12, 16, 20 metros de longitud. En casas, ¿cierto? Una sola viga de abarco soportando todo el techo en la nave central. Madera madura, no juvenil, ¿cierto? Conocimiento por parte del mercado de esas maderas, y digamos que el precio no era limitante. ¿Por qué? Porque había mucha oferta. Digamos, esas son unas características que tipifican una madera de alta calidad. Hoy, ¿qué maderas de esas están disponibles en el mercado para usarlas masivamente? Lastimosamente ya no. Hemos cambiado, ¿cierto?, el portafolio de maderas. Esas ya no están, o están en muy pequeña cantidad. Siguiente. Bien. En ese sentido, nosotros, digamos que hace 20 años, o 30 años más exactamente, iniciamos, a raíz de la decadencia de las maderas, a raíz de temas de ley, etcétera, se tomaron decisiones de reforestar, ¿cierto? Hoy dicen
que lastimosamente en Colombia no hay 2 o 4 o 5 o 7 millones de hectáreas como se habló cuando estuvo el ministro Kano, el ministro de Pastrana en Japón exponiendo el proyecto. Pues la gente se queja de que hoy Colombia no tiene cobertura forestal. Yo soy de los que da gracia de que no haya tanto bosque hoy en el país, porque si no tendríamos una materia prima sin ningún objetivo específico. Tenemos cuántas hectáreas hoy más o menos reforestadas, para 300.000, y de esas para uso comercial ¿cuántas pueden ir? 200.000. Bueno, afortunadamente tenemos pocas hectáreas, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Las características de la madera en pie hoy tienen muchos problemas de lo que está reforestada. Tantos problemas que no hay nada que envidiarle a esas maderas de antaño. Todos estos problemas, diferenciación en árboles, dentro del mismo árbol, diferenciación de la madera, por todas estas características que he colocado aquí. Y es que la madera no es un material fácil. Es un material que cambia con la humedad, cambia con la forma en que se corte, cambia con la afectación biológica, cambia con los procesos de transformación, etc. Y eso hace que las propiedades físicas de la madera sean diferentes, sus propiedades mecánicas también, sus formas sean diferentes, las relaciones altura-duramen sean diferentes, su estética cambie. Me acaban de mencionar que había una acacia roja, otros conocen una acacia negra, hay otras acacias que son blancas. Es increíble, ¿no? A nivel biológico la resistencia cambia, ¿cierto? Y sobre todo se nos presentan muchas tensiones en el crecimiento. Pues bien, les tengo una noticia. Los árboles son como el ganado. Es un negocio muy parecido. ¿Por qué? Porque en un mismo árbol, independiente de su forma, tenemos diferentes calidades de madera. Así como en una res tenemos diferentes tipos de productos, o como en un porcino también. Hay diferentes calidades y todavía no somos conscientes de eso. Estas son fotos tomadas de unos videos de la forma en que se hace el aprovechamiento de madera en Columbia Británica, en Canadá, los famosos Heli Loggers. Allí, por ejemplo, lo que hacen es, como el aprovechamiento se hace con helicóptero, entonces descartan la madera juvenil. Miren, esta madera queda en el bosque, no puede quedar en las cañadas ni en las quebradas, y este árbol se lo lleva un helicóptero, ¿sí? Esto, en Colombia diríamos, es un pecado, se está botando la madera, pero se está descartando madera juvenil. ¿Qué quiere decir eso? Madera que en los procesos de transformación va a representar muchos problemas. Son bosques naturales. Bien, por lo tanto, la madera se debe clasificar, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para hacer más eficiente la transformación, para ganar homogeneidad en los productos, para bajar las variaciones, para tener mejores precios, para dar garantías a los clientes, para tener menos reclamos, para acceder a mercados que exigen clasificación. Y para, digamos, tener conciencia de la cadena de suministro sobre el valor de la madera, que hoy no lo tenemos. Clasificar implica unas desventajas también. Personal más preparado, conocer mejor el mercado, segmentar ese mercado, ¿cierto? Pérdida de precio en maderas de pronto de ciertas calidades. Desconocimiento en el corto plazo, digamos, también tiene desventajas. Escenarios operativos del mix de calidades a partir de rollizos. Es muy difícil planificar esto en un aserrío. Los que ya están metidos en procesos de transformación se habrán dado cuenta que la madera según su tamaño no se puede vincular al mismo tipo de mercado ni a los mismos procesos. Se debe hacer control de inventario, disponer de espacios suficientes y crear secciones dedicadas a la clasificación como tal. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque si nosotros aspiramos a mercados de alto valor en términos monetarios, tenemos que hacer clasificación. Este es un ejemplo de clasificación de madera para Estados Unidos. Aquí no hay madera mala ni madera buena. Simplemente hay madera con unas características que se destina a unos usos y hay madera con otras características que se destina a otros usos. Que unos mercados sí son más rentables que otros, es verdad. Y normalmente los mercados rentables son estos, los de madera clear. ¿Cierto? ¿Cuáles tablas tenemos ahí clear? La primera al lado allá y la 10 por el lado de acá. Pero no significa que esta madera que tenga nudos o anomalías no sirva. Sirve, pero hay que destinarla de manera diferente. Este es otro ejemplo, ¿cierto? Ya para un tipo de cedro. Y aquí está la clasificación en Estados Unidos. Siguiente. Bien.
¿Qué pasa con la clasificación de madera en Colombia? Lastimosamente hoy nos rige la norma sismorresistente del año 2010 y allí se nos metió un miquito que es muy estricto con el uso, con la clasificación visual de la madera. Así que nada sirve, nada sirve, nada sirve. Entonces los costos para entregar un producto con los términos de referencia son muy altos. ¿Qué toca hacer? Clasificar madera, pero la clasificación de madera puede empezar desde iniciativas particulares en las empresas, pero debe ser un sistema nacional de clasificación. Y ese sistema nacional de clasificación puede entrar con carácter voluntario y luego el mercado definirá su exigencia. ¿Quién va a participar en eso? ¿Quién debería participar? Los gremios, la industria, los consumidores, las universidades, la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿cierto? Y las maderas de plantación serían una muy buena oportunidad para empezar con este tema de la clasificación. Algunas anomalías que encontramos en las maderas, que dan mucha variabilidad, aumentan o disminuyen precios. Siguiente. Más anomalías. Siguiente. Más anomalías que encontramos en todas las maderas. Y esas anomalías que nos generan en procesos de producción serios nos generan esto, pérdidas, ¿cierto? Si observamos ahí cómo el material, digamos, aquí se está descartando las anomalías. En este caso estamos hablando de madera de acacia manji. Un video tomado un día cualquiera, no preparado para esta conferencia, y observamos cómo cada vez que todo esto, digamos, son pérdidas, ¿no? Si lo adelantamos un poquito más, bueno, nos damos cuenta de todo el material que se pierde. Este proceso, solamente para madera de plantación, está botando entre el 20 y el 30% de la madera. Un proceso, 20 o 30% que demoró creciendo 20 años, 15 años, 10 años, 8 años, no importa, pero es el 20% del esfuerzo. ¿Por qué? Porque no hemos tenido en cuenta elementos importantes en el proceso de selección de semilla, en el proceso de establecimiento, en el proceso de manejo silvicultural, en el momento de la cosecha, en el momento de la transformación, etcétera, etcétera. 20%, imagínense, plata que se ha gastado a la basura. Y aparentemente un elemento, algo paliativo para esto, que es decir, no, reutilizo la madera para la caldera. Oh, sí, qué inteligente. Muy bien, chévere, ¿cierto? Bueno. Bueno, muy bien. ¿Por qué botamos esa madera? ¿Por culpa de la madera? La silvicultura. Entonces, ¿qué pasa? La madera es la caja negra de los árboles. ¿Qué significa eso? En la madera se guarda absolutamente todo lo que le ha pasado al árbol durante su vida. Y es el reflejo de eso. Los tratamientos silviculturales definen la calidad de la madera. No es que las maderas sean malas, ¿sí? Se deben proyectar esos tratamientos en función de las características deseadas, pero ¿qué reforestador sabe hoy en día claramente qué características quiere en su madera? Tenemos elementos generales, como cuáles: madera clear, ¿qué es eso? Sin nudos, gruesa. Normalmente estamos pensando que crezca rápido, que se pueda cosechar y que se venda en un mercado a un buen precio, ¿cierto? Pero específicamente, ¿qué características son? No las tenemos en mente, ¿cierto? Son difíciles de dimensionar. Sabemos que todo se vende o se bota como a la caldera y hay un mercado y con eso tenemos que vivir. Es difícil el negocio. Siguiente. Bien, unos datos. En Melina arborea, es una especie con las que se reforesta en el país, hay una variación superior al 150% para el volumen de madera obtenida, dependiendo del tratamiento silvicultural. Hay una variación del 8.5% para la densidad de la madera, y esos autores lo consideraban gravísimo. Para este laboratorio, 50 especies. Los coeficientes de variación de las principales características físicas y mecánicas de madera fueron del orden del 10% para densidad y 34% para dureza. Es una variabilidad grandísima.
En Pinos Caribe, un estudio hecho en la Universidad Distrital, maderas reforestadas por una empresa con una trayectoria silvicultural y demás. Densidades de la madera con rangos entre 450 y 750 kilogramos por metro cúbico. O sea, son variaciones de más del 50%. Imaginémonos este autor con esta madera. Le hubiera dado un infarto. Mucha variabilidad, ¿verdad? Entonces, el mejoramiento de los aspectos productivos, digamos en un taxón o en una especie, es superior al mejoramiento de las propiedades físico-mecánicas de la madera. O sea, es una situación muy compleja lo que tenemos nosotros hoy en nuestras manos. ¿Qué incide en la calidad de la madera? El turno. Aprovecharla un año después, un año antes, 2 años después, 2 años antes. Está afectando las contracciones, la resistencia, la forma de secar, la forma de los árboles, la relación albura-duramen. Genera esto desperdicio, ¿cierto? Si se deja pasar mucho el árbol, ¿qué genera? Fibra ondulada, tensiones, pudriciones de duramen, rajaduras, etc. Tenemos un video ahí, creo que es de la misma empresa. Y bien, y aquí tenemos un ensayo que estábamos haciendo para optimizar el aprovechamiento de la casa de Mannheim en Córdoba. No sé si alguno conoce esta serie, queda en Planeta Rica, de los Fernández. Teníamos un nivel de aprovechamiento del 22%. No es la mitad como internacionalmente se asume. Los casos son muy particulares. Nos inventamos una estrategia de corte y en el experimento el nivel de aprovechamiento subió al 44%. O sea, se dobló. Por eso mencionaba que hay cosas más eficientes para mejorar el rendimiento de la madera. Si hubiéramos seguido con la tendencia, ¿qué necesitaríamos para suplir el volumen adicional del 50% o del 100%? Cosechar un área igual, el doble, reforestar el doble, más tierra, más esfuerzo, más administración. Aquí es donde están gran parte de las soluciones, muy baratas. Aumentar los rendimientos aquí, saber posicionar la troza antes de que entre la máquina. Saber leer la troza, dónde están las tensiones, cómo es su forma, clasificar la madera previamente. Bien. Aquí no importa el nivel tecnológico. Estas máquinas son muy costosas, pero si no está el know-how entre los operarios, uno de ingeniero no está siempre con los operarios, uno da la instrucción y se va, y el operario queda. Si eso no está incorporado como política dentro del operario, puede el acerrío ir a la quiebra, fácilmente. El esfuerzo de 10 años, así sea casi Mannheim, atrás, y todos esos 10 años a la basura totalmente. Bien, ya para terminar, esta presentación les va a quedar a ustedes en las memorias. Hay que hablar, digamos, de algunos efectos de la densidad de siembra que están ahí consignados. Algunas cosas son técnicas. Las podas, aquí tenemos una imagen a través de un tomógrafo computarizado, por ejemplo, de los nudos. Está muy de moda que los acerríos hoy en el mundo tengan un tomógrafo o un escáner antes de dimensionar la troza, para saber cómo lo van a hacer. Es una máquina que cuesta $600.000, entonces eso implica una escala de negocio importante. Si se va uno a Brasil y se va a la empresa más rara y puede conseguir uno en $300, $400.000, pero también implica un negocio, una escala de negocio importante. Es decir, que yo con 100 hectáreas o con 1000 hectáreas probablemente no pueda comprar el tomógrafo. Pero decía, este fue un trabajo que hicieron en la Universidad del Biobío en Chile. Decía el expositor, bueno, a la empresa le costaba $1 millón implementar el proceso, pero iba a ahorrar no sé cuánta madera. Entonces al final de la conferencia yo le decía, venga, ¿por qué no invertimos ese $1 millón mejor en silvicultura? ¿Para qué vamos a sacar madera con nosotros? Mucha plata en un proceso silvicultural. Seguro que con eso lo resolvemos para toda la vida. No para esta empresa, sino para todas. Bien, la fertilización también afecta. Y finalmente quiero hacer énfasis en que los procesos de certificación son importantes si queremos ubicarnos en un mercado de madera. Parece que no es un secreto, todos somos conscientes de eso. Empezamos hace 15 o 20 años con el ISO 9000, pasamos a ISO 14000, luego OSHAS, ¿cierto? La gente es importante. Después empezamos a hablar de los sellos FSC. Colombia hasta ahora está aquí, pero les tengo una noticia: ya esto no es suficiente. Necesitamos meternos
en sellos Fair Trade. Los sellos Fair Trade, digamos, se están complementando con los FSC y son para pequeños productores. Desde hace 1 o 2 años, digamos, una empresa sueca patrocinó una empresa chilena en el sur de Chile que aprovecha madera del bosque natural, y este año se obtuvo el primer sello Fair Trade para un producto maderero. Ya existe para otros renglones, pero este año se sacó el primer sello en este sentido. Entonces, hoy empieza haciendo una innovación. Pagan muy bien madera para pisos en Suecia, ¿cierto? Pero con el tiempo esto va a ser un requisito de los productos. Bueno, eso es lo que tenía para contarles. Muchas gracias, muy amables.